mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos, queridas familias, a esta especial celebración de la subida de la venerada imagen de la sangre de Cristo y la celebración de el segundo domingo del tiempo de Pascua. Pongamos nuestra intención en el retiro que estaremos efectuando el día 18, próximo domingo, día en el que la patria nicaragüense sufre el dolor y la pérdida de sus seres queridos y amados. De esta manera honramos un año más, un aniversario más de la partida de estos jóvenes, niños y personas, esperanzas de este país. Unámonos, queridas familias, para alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios, abrirnos a la palabra y a la escucha de su mensaje, apropiarnos y vivir esa coherencia espiritual en búsqueda de la construcción del reino de Dios, que es justicia, paz, amor, fraternidad, misericordia. Elevamos nuestra acción de gracias por cumplir 15 años de vida. Anita Julia García la ofrece su abuelita Ana Julia y Denis, su hermano. Miriam Vargas Castellón, a 10 meses de su partida. Irma Muñoz, a 5 meses de su partida. Por las personas víctimas de la pandemia y víctimas de la violencia en Nicaragua, por los últimos jóvenes que han sido asaltados y asesinados en muchas calles de nuestra Nicaragua, por un simple celular. La vida no vale un celular. Tomemos, queridos hermanos, con la ayuda del Señor, las precauciones de vida, recordando que de Dios venimos y que por lo tanto es un deber amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por las intenciones personales de cada uno de los que nos hemos congregado de esta mañana, rogamos por la Iglesia Universal, el Papa, los obispos, el Cardenal Leopoldo, por la Conferencia Episcopal, Monseñor Rolando, Monseñor Báez, y por todos aquellos sacerdotes que se desempeñan a diario en este magnífico apostolado misionero presbiteral. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Queridas familias, antes de iniciar la Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento, hermano. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree en Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer,
del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amigos, esto que hemos proclamado es la buena nueva de Dios a toda criatura. Esto es palabra de Dios. Por las palabras de este santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados. A su nombre, a su pueblo, tomamos asiento, queridos hermanos. La liturgia y la celebración de este domingo caben en este maravilloso tiempo, diríamos, que nos regala el Señor, como es el tiempo de la Pascua. Es la manifestación de esa acción de Cristo, donde muestra a la humanidad al vencedor del pecado, de la muerte, y el donador de la vida. El que viene a mí no morirá para siempre. La liturgia de este domingo, queridos hermanos, ciertamente estas lecturas son claves para nuestro crecimiento espiritual. Si la palabra de Dios no la hacemos vida, queda como la semilla en medio del terreno, refrita por el sol, acogida por el fuego de la tierra, muere porque se marchitó. Le faltó que alguien la tomara, con delicadeza la cuidara, la abonara, sea florida y generara el fruto. Pues la enseñanza de este domingo ciertamente nos orienta hacia esa cohesión de la fe cristiana, hacia esa coherencia de la fe cristiana.
hacia esa solidez de la fe. Una de las crisis profundas por las que transitamos y no somos ajenos es por la fragilidad de nuestra fe. Hay un deterioro de la fe en el mundo entero, un deterioro de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, una ausencia de Dios que somete a crisis profunda al ser humano. Pero la enseñanza de las lecturas son el testimonio de todas aquellas comunidades primitivas que cuajaron a la par de la palabra de Dios en Cristo Jesús y a la par de su conocimiento. Por eso vemos cómo San Lucas en sumario incluye esta visión global de la vida de aquella primitiva comunidad, que ciertamente es un gran ejemplo prodigioso para el mundo de hoy, que habla del amor, habla de la fraternidad, habla de la igualdad, pero ciertamente falta el espíritu distributivo con el cual las primeras comunidades vivieron sumamente fortalecidas. Y esta es una visión más allá de una utópica idea. Expresa una identidad, una característica de aquellas comunidades que escucharon hablar de Jesús, que conocieron a Jesús y que asumieron la enseñanza de su doctrina. Y este es un paso muy importante para el hombre moderno. Siempre buscamos un referente, buscamos un modelo, buscamos un programa para la vida, y qué mejor en el libro de los Hechos, que describe toda esta experiencia de la comunidad y su transformación, que describe este espíritu cristiano en el saber compartir y que describe la acogida y la difusión de este Santo Espíritu, a la vez que daban testimonios valientes del anuncio de la resurrección del Mesías, de que ese Cristo había florecido nuevamente desde la sepultura. Daban con valentía y fuerza el testimonio del anuncio. Hoy permanecemos en absoluto silencio en gran parte de los sectores mundiales y en parte de nuestra propia nación. Grandes sectores poblacionales se olvidan de este génesis, este principio cristiano, que es válido porque más allá de una doctrina es el fundamento de las prácticas morales y éticas que ciertamente hemos olvidado, cayendo en esa debilidad de la fe. Con facilidad caemos también en el pecado de la muerte. Y este pecado de la muerte tiene ciertamente múltiples indicadores que no vamos a abordar, pero es válido llevarnos una idea bien clara en este domingo de cómo aquellas comunidades vivían y experimentaban un estilo fraterno de unidad y de convivencia que el mundo actual y en nuestros países emergentes y en Nicaragua
ciertamente hemos perdido por estas nuevas corrientes del relativismo, el materialismo y las corrientes ideológicas en el orden de la acción política partidaria. Hemos perdido este verdadero sentido que el Señor Jesús había insertado en la vida de aquellas comunidades y que animó con tanto amor el propio Pablo, los discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos. Tenían un mismo sentir. Cuando hoy se habla de solidaridad, de cristiandad y se habla de fraternidad, me parece que es cuando más lejanos estamos en la vivencia de este planteamiento pragmático de Jesús, en este planteamiento proactivo de Cristo. Por lo tanto, esa fraternidad se vuelve efectiva en la medida de que nos respetamos unos con los otros y en la medida en que ponemos en práctica el respeto especialmente a los derechos humanos, a la identidad de ser personas y más que eso, hijos de Dios. Estos hechos de los discípulos, el libro de los Hechos, nos aborda toda una experiencia de vida que vale la pena que nosotros podamos apropiarnos en el mundo entero, que nos recuerda la palabra del Señor. El día jueves nos decía, claro, no entendíamos estas cosas porque no conocíamos ni entendíamos el mensaje de la Escritura. No se entendió la pasión, la vida, la muerte y la resurrección del Señor porque no conocíamos la Escritura. Y este es uno de los grandes males galopantes en nuestra sociedad mundial, la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios. Y claro, ¿cómo no va a darse un deterioro de la fe? Uno se encuentra con la gente y le dice, hermano, ¿no has asistido al templo? No, me dice, es que yo pues le oro al Señor. Es que también los chinos le oran al Señor, le oran al Señor también los fariseos, le oraban al Señor, los musulmanes le oran al Señor. Pero es que no basta con orar, es importante actuar. La oración debe de llevar a un compromiso. Pero le digo, ¿no has asistido al culto cristiano, católico? ¿No has asistido? No, me dice que yo me quedo en la casa orando, pero todo bautizado. Yo no sé por qué a la gente se le olvida las cosas. Yo quisiera que se me olvidara todo lo que hago yo, y así ni siquiera vendría a celebrar, que se me olvide todo. Pero a la gente se le olvida que cuando uno entró a la gran familia de los hijos de Dios en la Santa Madre Iglesia, instituida por Cristo Jesús, tiene el compromiso primero de que sus padres vayan formando esa criatura a través del vínculo de las prácticas eucarísticas, de la lectura de la palabra, de la comunión, de la vivencia de los sacramentos, porque es que la gente cree que, por ejemplo, el bautismo, es un sacramento nada más para tener un carnet y entrar el día de nuestra muerte al reino de Dios. No, hombre. El significado del bautismo va más allá de nuestras propias creencias. ¿Por qué es que no hacemos efectiva la práctica del bautismo? Porque desconocemos las Escrituras. El bautismo no es solo echarle un chorrito de agua a la persona y decirle, ya está bautizada, ya sos hijo legítimo de Dios, ya se te borró el pecado. No. El bautismo conlleva un compromiso práctico. Con el bautismo
hemos constituido un vínculo estrecho con Dios. ¿Y cuáles son las enseñanzas de la Escritura? El cumplimiento de los mandamientos. Y hay que ver si todos los bautizados están cumpliendo el decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, no matar, no robar, santificar la fiesta, honrar a... Hay que ver. Porque la gente cree que el bautismo es una agua chacha o de alcantarilla. Es un compromiso que se asume espiritual y además físico. Nos vincula estrechamente a las prácticas cotidianas de nuestra responsabilidad cristiana, y una de ellas es la Eucaristía. ¿Ustedes creen que un niño que no va a clase va a poder progresar para superar los primeros grados de estudio, la secundaria, estudios superiores, la universidad, alcanzar una licenciatura, alcanzar un posgrado, una maestría, un doctorado? ¿Dónde va a conseguir ese título? ¿Dónde va a adquirir los conocimientos? Asistiendo ahora virtual o asistiendo presencial al aula de clase. ¿Cómo el cristiano va a alcanzar sus metas? Como San Pablo, que vivió la metanoia, una frase griega que significa meta, más allá, noia, conciencia, más allá de una conciencia normal, más allá, metanoia, conversión profunda de la conciencia y del espíritu. Y eso San Pablo nos lo recuerda. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar si no nos alimentamos de las prácticas que Jesucristo nos enseñó y que repite el decálogo en la bienaventuranza, que con eso sería suficiente para la remodelación de las propias sociedades y el mundo global? Basta con las prácticas morales y éticas que tienen su fundamento natural en la Sagrada Escritura y en la propia persona de Jesús. Hay que ver cómo andamos en lo ético y cómo andamos en lo moral en nuestro país. Eso es bien importante. Y por eso les recuerdo a todos ustedes y a las personas que están conectadas que la enseñanza y el modelo, es decir, los patrones con los que actuaban aquellas primitivas comunidades, son un ejercicio para las mejoras de nuestra vida cristiana en el mundo, no solamente los que están ahorita en el templo. Y claro, la ausencia de este conocimiento, como por ejemplo el bautismo, que el bautismo no suele echarle un poquito de agua chacha en la cabeza, en el cerebro y en el chipote, en el florerito del pelón. No solamente es eso. Primero, que es una integración, pertenencia absoluta. Hay gente anormal, son anormales, que se bautizaron en la Iglesia Católica Cristiana y a los 70 años, que nunca fueron ni siquiera a una Eucaristía viviendo en una cuadra de la iglesia, del templo, ahora son grandes evangélicos. Unos grandes mentirosos es que son. Aquí no porque hayan estado en la lucha del 18 de abril, los evangélicos son la mamacita de Tarzán y ahora son los buenos. No, un momentito. Hay evangélicos que odian a su vecino, les han enseñado a odiar, que desprecian a su vecino,
que se expresan mal siempre de los demás, siempre. Y estos fueron un día bautizados en la Iglesia Católica Cristiana, pero como son anormales, y hay personas que esto lo callan y deben decir, el padre debe andar disgustado. No. Pero es que si no les dice uno las cosas, las piedras hablarán por su cuenta. Pero para que los católicos cristianos se aviven, porque llega un evangélico a su casa, le lee la palabra y dice, ¡ay! Quedó flechado, como que si llegó San Valentín, quedó flechado. Un momentito. Eso que ellos hacen lo pueden hacer ustedes, pero muchos católicos, ¿cómo son? Voluntariosos a la pereza. ¿Qué se aprenden ellos? Unos textos bíblicos, 3, 4, 5, se aprenden otros 5 después, otros 5, y a uno se queda como que fueran maestros de teología. Pero el que recibió las aguas bautismales puede irse a marcar 20,000 veces en distintas denominaciones, y todos esos bautismos que realizan son inválidos. ¿Por qué? Porque el bautismo en la Iglesia Católica Cristiana tiene carácter imborrable. Ahora vean cómo estos cristianos primitivos fueron coherentes, porque entendieron los signos sacramentales de la Iglesia que Cristo instituyó. Porque además sí de borrar el pecado original, de integrarlo al colegio apostólico, de integrarlo al nuevo pueblo de Dios, de concederle la gracia espiritual, le legitima con el pasaporte para la realización como criatura de Dios en este ambiente físico, y la oportunidad de que esa visa te sirva para el último vuelo que va a realizar. Tiene otras propiedades el bautismo, pero basta con esa, que te realices como persona en este mundo bajo la cruz de Cristo Jesús. Esto quiere decir, como hacían las primitivas comunidades, que con energía, con valentía, con entusiasmo, anunciaban la resurrección del Señor. Vale la pena entonces darnos cuenta que también este espíritu contribuye a que todo lo que poseían estaba en términos común. A nadie le hacía falta nada, ni habían necesitados como pululan hoy en el mundo y en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en terribles acaparadores. Sus posesiones las ponían a disposición de la comunidad. Nadie pasaba necesidad. Amigo, es válida esta enseñanza de la primera lectura. Nos revela esa dinámica cíclica de la acción del Espíritu en medio de estas comunidades. Y nos recuerda el hagiógrafo del libro de los Hechos que creer en Jesús es nacer de Dios. Esto no es solo una idea. Nacer de Jesús es creer en Dios. Es nacer en Dios. Amar, cumplir los mandamientos, vencer al mundo y a las plagas de este mundo. Al final aparece el binomio agua y sangre, acompañado del Espíritu, que es quien da testimonio de la verdad. Y en la lectura del Santo Evangelio de San Juan, Jesús dona su Espíritu cuando dona la paz. La paz está íntimamente vinculada a la acción espiritual de Jesús.
al abogado, al Paráclito, el Espíritu. Pero la segunda lectura es de vital importancia, porque esta segunda lectura nos sitúa a nosotros en saber creer en Cristo. Eso de alguna manera ayuda a consolidar la fe del cristiano. Saber creer en Cristo, quien ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. El que cree en Jesús, ama a Dios con todas sus fuerzas. No existe la más mínima duda de que Dios fue crucificado, que Dios desapareció. Esa duda no puede existir. Dios está vivo y presente en el quehacer cotidiano, en medio de la naturaleza a la cual le da la vida y en medio del nacimiento de cada criatura, donde es el origen de la vida, fundamento de la vida. Por eso la vida del cristiano debe de ser una vida impregnada de la acción del Espíritu, que ciertamente cuando tenemos duda, por ahí tenemos las llagas abiertas del Señor. Porque a través de esas llagas es como el propio Tomás pudo creer. Vean que hasta las llagas son de múltiple utilidad y son factores y elementos del cuerpo físico de Jesús que contribuye a que todos aquellos que no creen y dudan tengan la posibilidad de acercarse a Él para meter sus llagas en el costado. Tomás palpó las llagas de sus manos. El Señor ha querido también que esas llagas estuvieran en su cuerpo, para que los que no tenemos la capacidad de tocar las llagas de sus manos, toquemos la llaga de su costado. Y basta con meter nuestros dedos en la llaga del costado de Cristo para creer. Es una puerta sencilla y simple que Cristo nos ha dejado para aprender a creer en medio de nuestro mar de dudas e incertidumbres. Lo cual, en base a creer en Cristo, encontramos esa escala de saber perdonarnos, como el Señor nos lo ha indicado dándole este poder a Pedro, pero también el poder del Espíritu Santo. Mi paso dejo, mi paso doy. Presencia del Espíritu Santo. Que en este segundo domingo, queridos hermanos, invoquemos a María Santísima para que ella infunda esta gracia de saber crecer semejante a las comunidades en nuestros propios hogares, donde hay tanta debilidad manifestado en solo el estamento de las relaciones sociales, en solo este factor de las conversaciones que se ha perdido el afecto, el buen trato, el cariño. Nos damos cuenta que necesitamos abordar un espacio donde nuestras conversaciones estén sustentadas en la presencia de ese regalo que Dios nos ha hecho, en ese regalo que Cristo, hombre Dios, nos ha hecho. 3 veces nos regala el Espíritu, como para insistir de que este es el camino ideal y correcto para alcanzar y lograr los sueños de la recuperación de este paraíso, de este reino de Dios que hemos perdido. Un reino de paz y de justicia, un reino de amor y de fraternidad,
un reino de convivencia y bienestar, un reino de respeto, un reino de verdadera comunión y solidaridad de unos con otros, un reino donde los derechos de Dios sean los derechos humanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí a venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica y Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna por los siglos de los siglos. A nuestras peticiones, implorando a Dios, decimos, roguemos al Señor, concédenos el don de la paz. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia de Cristo goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra, y creciendo en el amor y en el temor en Dios Padre, esté llena de la presencia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Para que los creyentes en Cristo no caigan bajo el poder del mal, sino que libres de toda ambigüedad y de todo miedo, profesen abiertamente su fe, roguemos al Señor. Para que la asamblea dominical manifieste cada vez más la verdadera naturaleza de la Iglesia, que nace de la palabra de Dios y se edifica en el banquete eucarístico, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos, a imagen y semejanza del Padre, tengan un corazón grande, lento a la ira y siempre dispuesto al perdón, roguemos al Señor. Para que el Evangelio que hemos proclamado con la boca haga crecer raíces de fe en nuestra vida y produzca frutos estables de justicia y santidad, roguemos al Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos por tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomamos asiento, queridos hermanos. Cristo vive,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Por Él los hijos de la luz nacen en la vida eterna, las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, digno del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro arzobispo cardenal Leopoldo, su hijo auxiliar Silvio José, con su obispo emérito Monseñor Hombach, con todos los obispos, sacerdotes, diáconos, gobernantes, hombres y mujeres de buena voluntad que cuidan de tu pueblo. Lleva a la Señora a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, de manera especial y en favor de Miriam Vargas Castillo, Ilma Muñoz, por las víctimas de la violencia y la pandemia en el mundo entero. También pedimos por la conversión de los delincuentes que están haciendo tanto daño y estrago, como un instrumento de sometimiento, de dolor, para causar miedo y temor en medio de las poblaciones. Ten misericordia de todos nosotros, así como María Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de toda miseria, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires, Señor, nuestras fallas, errores y miserias humanas, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos, queridos hermanos, el saludo de la paz como signo de fraternidad. Amigos, este Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, este es nuestra esperanza, refugio y fortaleza. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, en la palabra tuya estará mi Señor.
Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte vivamente dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid, Señor, espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aprovecho para invitarlo, por favor no fallen. Hemos preparado el retiro para este domingo 18 de abril a partir de las 8 de la mañana. Vamos a celebrar el próximo domingo la Santa Eucaristía, si Dios nos lo permite, en 1 hora, para que podamos estar el resto del retiro en el Templo San José Obrero, donde se iniciará a las 8 de la mañana. Este retiro es bien importante porque todos los seres humanos necesitamos un día hacer un pequeño alto en la vida. Vivimos, digamos, comprometidos con la dinámica del trabajo, con las tensiones de los problemas diarios de la vida, avatares de la existencia. A veces andamos sobrecargados, estresados, viviendo ahora bajo estas amenazas biológicas y así sucesivamente, pues nuestros cuerpos ciertamente a veces no tienen la capacidad para resistir tanta presión a la que son sometidos a diario en el mundo. Ante las crisis económicas, crisis políticas, crisis familiares, matrimoniales, problemas de aborto, problemas de género, que tanto daño está causando al mundo, y luego los problemas de carácter políticos partidarios, las rapiñas políticas, los cadáveres políticos que tanto daño hacen a los pueblos y a las naciones. Pues este día es un día oportuno para hacer un alto, detenernos en nuestro caminar tan apresurado que llevamos, que a veces no nos da tiempo de meditar la palabra. Tendremos 3 predicadores, tendremos un bonito programa, haremos un alto como en el desierto de esta Pascua para prepararnos al tiempo del regalo grandioso del Pentecostés que el Señor nos hace. Así que los invitamos a todos. A las 8 de la mañana iniciamos, podemos celebrar la misa a las 8 o 9, y a las 9:15 podemos estar en el templo, concluiremos a las 4 de la tarde este santo retiro. Quiero también de una manera muy especial agradecer pues no solo a la persona que me ha donado estas bonitas sandalias marca Elixius. Los trajeron del planeta Elixius, me gusta mucho. Estas sandalias, una señora de aquí me las regaló, se las voy a enseñar, son del planeta Elixius. Ahí me las trajo el domingo pasado, creo. Me las entregó por ahí, o me las llevó a dejar al templo allá a San José Obrero. Así que ya las estoy estrenando, están bien ricas, suavecitas, bonitas, me gustan bastante, igual que las que me regaló doña Leticia, que ya tienen varios años, pero todavía los tengo, aquí está ella, y bien sabrosas pues estas sandalias. Así que le encomiendo al Señor y que me le redoble la salud, que me le dé toneladas de salud en abundancia. Y ya saben, por si alguien me quiere regalar otra, 8:30, de 8:30 a 9. Si alguien me quiere regalar un pantalón, 34, 32. Si alguien me quiere regalar una camisa bonita,
El número es 14, creo. 15, ok. O M, la camisa es M, mejor, M. Bueno, no les estoy pidiendo, pero como hay gente que dice, ¿qué le puedo dar? Ya les tiro el mensaje. Bueno, nos ponemos de pie, queridos hermanos, agradeciendo pues a todas las personas que están colaborando con el dólar para poder honrar la deuda que tenemos con la curia arzobispal, que es el seguro que damos por los sacerdotes ancianos, jubilados y enfermos. Siempre está anuente el consejo a recibir el dólar o su equivalente, o su servidor, para completar pues los $900 que tenemos como deuda. Y tenemos los bonitos calendarios, como les digo, a 10 pesos están y a 20 pesos los calendarios, para que nos puedan adquirir y de esta manera apoyarnos en los gastos que asumimos en el mantenimiento de los templos y de los elementos básicos, pues agua, luz, teléfono, etc. Oremos. Recuerden que está abierta la escuelita de Biblia y apologética los sábados a las 4 de la tarde. Pueden inscribirse gratuito en el Templo San José Obrero. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio nos viene del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén, así sea. Quédate con nosotros, Señor Jesús, porque el día se inicia. Sé nuestro amigo de camino, levanta nuestros corazones, reanima nuestra débil esperanza. Así nosotros, junto con nuestros hermanos, inserta en la Escritura y en la fracción del pan, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, podemos ir en paz. La Eucaristía se prolonga en nuestras vidas. Lleven la buena nueva de Dios a sus hogares y a su comunidad. Saludos a su familia y amistades. Tengan ustedes muy bien el Señor. Y María Santísima les acompañe en su caminar. Podemos ir en paz. ¡Viva la sangre de Cristo! ¡Viva el Cristo de la misericordia! ¡Viva el Cristo de la misericordia! Un aplauso a la sangre de Cristo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la comunidad católica de Veracruz! A continuación tendremos el alto de la imagen a su nicho. Sangre de Cristo, clamado en la cruz, revelando en su rostro la luz. Hoy pedimos, santo perdón, nos bendigas con todo tu amor.
muchas gracias por su amable atención, que el Señor lo bendiga y nos miramos en la próxima transmisión en vivo y directo. ¡Viva la sangre de Cristo! Muchas gracias a las personas, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Se invita hoy a las 3 de la tarde, tenemos la Santa Eucaristía. La divina misericordia